estoy listo. Sí. Muy buenas tardes a todos los seguidores de Brecha.com y de Brechando con Antonio Quevedo Susunaga. La verdad que me da mucho gusto poder estar con ustedes lunes, miércoles y viernes, 6:30, 7 de la noche. Pero el gusto mayor que tengo el día de hoy es poder platicar con mi tocayo, con Antonio Solá, el creador de Presidente. La verdad que me gustó mucho esta frase. Uno de los mejores consultores de estrategias políticas en el mundo, sin duda. Ha trabajado en más de 450 campañas electorales. Ha creado toda una metodología para la victoria. Entre sus éxitos, pues está en el 2006 el triunfo de Felipe Calderón, y en el último proceso donde Andrés Manuel López Obrador también estuvo a través del PT. Y la verdad que nos da mucho gusto poder hoy platicar sobre este panorama que vive México de estas elecciones del 2021, porque Antonio Solá las conoce perfectamente muy bien. Antonio, bienvenido y gracias por haber aceptado esta llamada. No, querido tocayo, al revés, para mí es un placer, plena satisfacción tener la oportunidad de poder conversar contigo y con toda tu audiencia para todo lo que tú quieras. Estoy aquí a cuerpo abierto y combatiente, listo para esa platicada sobre el marketing político, la política nacional e internacional y todo lo que tú quieras. A 2 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo visualizas el panorama nacional que va a tener la elección del 2021? Bueno, yo creo que las elecciones de Coahuila y de Hidalgo, mi querido Antonio, han sido una manifestación de un retroceso, digamos, importante en lo que significan las campañas electorales y sobre todo el darnos cuenta como elección que Morena no es un partido imbatible. Eso es importante entenderlo porque creo que el fracaso tan importante que ha tenido en, como digo, Coahuila y en Hidalgo es significativo de cara a lo que vamos a vivir en las elecciones del 2021, en donde, como sabes, es una de las elecciones más grandes de la historia de México, en donde se juegan muchas gobernaturas, ayuntamientos, muchos diputados, etcétera, ¿no? Es una elección gigantesca lo que vamos a tener ahí. Así que yo creo que una elección muy importante respecto a López Obrador, dada tu pregunta. Creo que hay que entender muy claramente que Andrés Manuel ha venido perdiendo peso específico en el país, ha venido perdiendo aprobación y ya está en los niveles de su votación en el 2018. Y eso es también muy importante tenerlo en cuenta porque también le sucedió a Peña Nieto, a Calderón y a Fox. Así que López Obrador parece que se le está rompiendo esta imagen de infranqueable y esta imagen de que aquí no pasa nada y voy a seguir siendo un líder todopoderoso. Creo que eso ya está empezando a romperse. Bueno, esto que me dices es muy interesante. Esto puede dar pie a que la oposición, la BOA y toda esta organización que de alguna manera está inquieta, está ahí, no está organizada, pero está presente, ¿va a tener alguna manifestación? Mira, yo creo que la oposición está cometiendo un error muy grave porque han decidido ser oposición y no ser una opción. Frente a la caída de aprobación de Andrés Manuel López Obrador, lo interesante sería, como pasa en otras partes del mundo, en que PAN, PRI fundamentalmente, pero también Movimiento Ciudadano Verde y otros partidos políticos pudieran pensar en ser una opción viable de gobierno, mostrando el camino a todos los mexicanos. Dependiendo evidentemente si hablamos a nivel nacional o a nivel estatal o a cualquier magistratura que se va a vivir en la próxima campaña electoral. Y en ese sentido creo que tanto el PAN como el PRI como partidos mayoritarios están cometiendo un error muy importante. Han perdido su identidad, fundamentalmente el PRI, porque a costa de la imagen se han equivocado, han pretendido ser algo que no eran. Eso tiene mucho que ver también y culpa desde luego la industria del marketing político que yo represento y que en este momento es donde yo estoy ejerciendo mi profesión, y creo que a eso hay que darle una vuelta con mucha claridad para que no solo haya una opción por el bien de estos partidos políticos, Antonio, sino porque además es muy importante de cara a tener
institucionalidad de partidos en México que le den solidez a México como país. Nosotros no queremos que nos pase como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua o como cualquiera de otros países que han vivido una descomposición institucional en donde se van desapareciendo los partidos políticos, luego se confunde la justicia con el legislativo, con el ejecutivo y terminamos convirtiéndonos en autócratas dictadores de países a los que se termina dañando. Eso es lo que tenemos que evitar a toda costa, por eso necesitamos partidos fuertes que sean opción y no solo oposición. Sí, pues es muy interesante. La verdad es que los partidos están fracturados todos. Eso va a tener una grave repercusión, ¿no? Sí, mira, Antonio, qué interesante este punto que tú tocas. Efectivamente, están fracturados, pero además porque no han entendido lo que está pasando en este mundo de pandemia que vino para quedarse. Fíjate, hay 3 elementos muy significativos que ya han cambiado en el mundo de las campañas electorales en este proceso de pandemia. Yo lo acabo de vivir en las elecciones que acaba de vivirse, valga la redundancia, en República Dominicana, las primeras que se hacen en pandemia. También en Bolivia, donde acabamos de terminar las elecciones, en donde el partido de Evo Morales ha vuelto a ganar en primera vuelta. Ahí te va, 3 cambios significativos. El primero de ellos es que los candidatos y candidatas ahorita ya no van a necesitar pueblo, van a necesitar público. Este es un cambio muy importante. El segundo es que ya no se trata de la inteligencia individual de una candidata o un candidato, se trata de la inteligencia colectiva. Y en tercer lugar, también muy importante, ya no es buscar el voto popular como se hacía anteriormente o antiguamente antes de la pandemia. Ahorita se trata de buscar el voto cerebral de los mexicanos. Estos 3 elementos que parecen sencillos son muy importantes a la hora de comprender qué está pasando en las campañas electorales, cómo las tenemos que enfocar y por qué precisamente, Antonio, los partidos políticos están fracturados, que es la palabra que tú has utilizado y que es fundamental para entender los errores que hoy están cometiendo. Fíjate que me llama mucho la atención esto que comentas, porque ¿qué posibilidades podría haber que en el 2021 se repita ese encabronamiento del que tú hiciste mención o esa ira de la que hiciste mención? ¿Que se vuelva a repetir o se va a manifestar de otra manera? No, Antonio, se va a manifestar de otra manera. Mira, en el 2018, yo hice en el 2006 la campaña, acompañé a Felipe Calderón, que terminó ganando esa elección. Sí. En ese momento, la emoción que primó en la elección fue el miedo. ¿Recordarás? Sí. López Obrador, un peligro para México. Sí. En el 2018 tuve la oportunidad de estar en la mesa de la coalición del partido, de los partidos Juntos Haremos Historia, que llevó a López Obrador a la presidencia de la República a través del PT. Bueno, ahí efectivamente el encabronamiento de los mexicanos, y lo digo con respeto, es decir, la ira terminó capitalizando en una campaña que termina, como digo, ganando López Obrador con más del 50% de la intención de voto. Para la elección del 2021, el año que viene, y la siguiente presidencial, ya no van a ser muy probablemente ni el miedo ni la ira. En el caso del 2021, las del año que viene, yo creo que la emoción que va a conducir el voto, por un lado, va a ser el de la vergüenza. Voté a López Obrador, pero la verdad me siento arrepentido. Creo que ese es un sentimiento importante que va a tener una mayoría relevante de mexicanos que dieron su apoyo a López Obrador y que hoy está perdiendo. Y ahí vamos a ver cómo el PAN, o el PRI u otros partidos, como decíamos antes, puede capitalizar lo que, ojalá se me entienda la expresión, se le está cayendo a Andrés Manuel López Obrador. Eso es muy significativo, porque además, Antonio, tú no sales a jugar en una campaña electoral, no sales a jugar a la cancha solo. No. Tienes muchas cosas enfrente en la cancha. Está el árbitro, está el otro equipo, está el público, en fin, están los periodistas como tú. Es interesante entender esa dinámica de una campaña electoral en donde tú no juegas solo. Y con esto te quiero puntualizar este último punto. Yo creo que López Obrador es un candidato que siempre ha competido contra sí mismo. López Obrador contra López Obrador. Y ahí es donde López Obrador generalmente pierde sus campañas electorales. Vamos a ver si no vuelve a cometer el error del 2006 o del 2012 contra Calderón y Peña Nieto,
en el 2021 que haga perderle una, en teoría, mayoría que hoy pudiera tener en las cámaras por una pérdida importante hacia los candidatos o partidos de oposición. Va a ser muy interesante eso. Fíjate que esto que comentas es muy interesante, el voto de la vergüenza. De alguna manera ya empieza a hablarse, a manifestarse. Y bueno, creo que aquí la rebeldía de los gobernadores panistas y del movimiento ciudadano y algunos priistas están queriendo convertir o tratar de organizar esa oposición al gobierno de López Obrador. Mi interrogante sería ¿qué futuro puede tener una fuerza de esa naturaleza cuando ya van de salida? Bueno, digamos que una fuerza, fíjate cómo lo has definido, una fuerza de esa naturaleza. Vamos a ver qué es lo que pasa en las elecciones, Antonio, y cómo se recomponen las fuerzas electorales. Mira, en la política nada es para toda la vida. Aunque uno haya visto políticos que llevan su propia ataúd al cementerio, la verdad es que los tiempos están cambiando de manera muy relevante, de manera muy fuerte, y hoy es mucho más fácil perder una elección que ganarla. Así que vamos a ir viendo cómo se diluyen las fuerzas de los movimientos, cómo se diluyen las han tenido en otros países. Un ejemplo, Donald Trump en Estados Unidos a punto de perder la elección de su elección, está pasando en España con Pedro Sánchez, en Inglaterra con Boris Johnson o en Brasil también con Bolsonaro. Quiero decir, hoy la política es mucho más compleja de entender y es importante, Antonio, que antes de la comunicación está la política y que antes de la política está lo que yo llamo la cultura de una vida social, económica. ¿Se cortó? Ok, sí. Hemos vuelto. Ok, sí, te escucho perfectamente bien. Sí, y entonces te decía que es interesante observarlo desde ahí porque claramente hoy la política, que como te digo está, digamos, después de la cultura y la comunicación después de la política, es mucho más compleja de entender. Entonces, vamos a ver qué pasa de cara al 2021 y también, desde luego, al 2024. Nada está escrito y yo creo que todo puede pasar. Y me da la impresión que los partidos de oposición definitivamente van a crecer gracias a los errores que está cometiendo López Obrador y Morena. Sí, yo coincido totalmente contigo. Creo que les está dando las banderas políticas. Oye, me quedó una duda, Antonio. ¿Qué es la primavera árabe que tú mencionas? Bueno, yo en realidad lo que hablo es de las primaveras latinoamericanas. Okay. Sí sabes que la primavera árabe fueron fundamentalmente una serie de revoluciones ciudadanas que hubo en los países árabes contra los movimientos dictatoriales o contra los dictadores de hace unos años. Yo lo he aplicado a todos estos movimientos emergentes que está habiendo en nuestros países en América Latina. Chile es un ejemplo. A raíz de una gran movilización ciudadana que tú conoces y nuestra audiencia también, se acaba de celebrar este domingo el referéndum para saber si se renovaba o no, o se redactaba o no una nueva constitución, y ganó el sí, una renovación constitucional. Y eso fue gracias a la emergencia de movimientos sociales. Las primaveras latinoamericanas hacen referencia a eso, Antonio, a esa capacidad de organización ciudadana, a ese despertar de los ciudadanos que están viendo cómo hartos de sus políticos, de esta clase de políticos y de esta clase de política, están tomando el control de muchos movimientos emergentes, como te digo, ciudadanos, para tratar de cambiar las cosas. Evidentemente los gobiernos y los políticos quieren controlar eso, porque no les gusta que se les salga de control, pero lo que es un hecho es que cada vez con mayor claridad los ciudadanos se organizan más, sobre todo en torno a las tecnologías, nuevas tecnologías que ayudan mucho a eso, para entrar al proceso de hacer política también junto a los políticos. Y eso, como te dije antes, Antonio, va a transformar radicalmente la forma en que estamos haciendo política en nuestros países. Pues esto es muy interesante porque nos lleva al tema de que ya los jóvenes
no se interesan por el quehacer político. Yo creo que esta es parte de esa rebeldía que de alguna manera se va a manifestar. A ver, Antonio, yo sí creo en los jóvenes. Creo que por primera vez en los últimos 200 años nuestros niños han sufrido una evolución biológica con el descubrimiento muy reciente de lo que yo he denominado el cuarto nivel cerebral, un cerebro que se hospeda en los lóbulos frontales de las personas, de los cerebros de estos niños, y son unos niños mucho más evolucionados a lo que uno esperaría o creería, digamos, y desde luego mucho más evolucionados que tú y yo, que ya estamos más viejos. Y esto es muy importante porque estos niños, en ese nuevo cerebro, es un entendimiento totalmente distinto de la realidad, querido Antonio. ¿A esto con qué me refiero? A que con los jóvenes, no solo entre los 0 y los 15 años, que son los que traen activo este cerebro, sino los de 15 a 30 años, por ejemplo, están entendiendo que la política, esta clase de política no les gusta, y que les gusta una política de clase, y que no les gustan esta clase de políticos, sino que quieren unos políticos de clase. Es decir, sí están comprometidos con la política, pero claramente no les interesa esto que están viendo y que están sufriendo. Desde esa perspectiva, necesitamos políticos emergentes nuevos. Es una gran oportunidad para construir realmente candidaturas y alternativas totalmente distintas. Y creo que lo vamos a ver en los próximos 10 o 15 años, en donde la política va a sufrir una transformación como nunca antes, en donde incluso, fíjate a lo que me atrevo, la intermediación que hoy representan los diputados, los senadores, los alcaldes, etcétera, va a quedar totalmente transformada. Déjame ponerte un ejemplo. Si para hablar con Dios hoy ya no necesitas un cura, porque con una app, ¿no?, lo bajas y dices paso 1, 2, 3 y estás hablando con Dios. Si para hacer una transferencia bancaria ya no necesitas ir al banco, porque lo puedes hacer desde tu computadora, ya no necesitas a la señorita o al señorito de la ventanilla, lo puedes hacer perfectamente con tu computadora. E incluso, Antonio, tú que eres periodista, si para leer el tiempo de mañana, y mira que por ejemplo aquí está lloviendo donde estoy, si para leer el tiempo que va a ser mañana ya no escuchas al periodista más famoso del país, sino que lees el post que ha puesto tu vecina o tu vecino, fíjate, si estos tres tipos de intermediación, la religiosa, la financiera y la periodística, se han visto modificadas por la tecnología, ¿por qué pensamos que la intermediación de la política va a seguir siendo igual a como es hoy? No es cierto. Eso también va a cambiar con la tecnología que viene, con el 5G, y eso va a transformar la forma en la que hacemos política y en la que hacemos campañas electorales. Esto es muy importante, Antonio, porque en realidad lo que estamos poniendo en juego es no solo un nuevo orden mundial, sino un nuevo orden en nuestros países, en nuestros estados, en nuestros municipios y en la forma en la que hacemos política. Lo que vamos a vivir en los próximos 15 años es el fin y el principio de un ciclo nuevo político, de una transformación en la manera en la que hacemos política. Hay que entender para ganar elecciones y estar dispuestos a ser autoridades de transición para entregarles a los niños que vienen detrás en 15 o 20 años un gobierno y un mundo un poquito mejor a como lo tenemos hoy. Eso es lo que nos toca y eso es lo que tenemos que entender. Antonio, ¿y en el caso de la pandemia va a ayudar a ese antes y después del quehacer político? ¿O qué va a pasar? Porque la gente está encerrada. Las redes sociales, ¿cómo van a funcionar? No, claramente, Antonio, la pandemia nos trajo un mundo que se va a quedar. Es decir, el mundo cambió y vino para quedarse. En un mundo con pandemia de salud, pero lo que viene después es una pandemia de la economía, una pandemia de la pobreza y una pandemia de la vulnerabilidad mental de los ciudadanos que están sufriendo estos confinamientos que con tanto estrés estamos viviendo todos. Entonces, claro, el mundo no solo hay que entender que ya cambió, sino que está cambiando la forma en la que yo vivo. Y desde ahí es muy importante entender que lo que a partir de ahora vamos a necesitar son gobiernos para este tipo de situaciones cooperativos, altruistas, solidarios y compasivos, querido Antonio. Ese es el tipo de campañas y de gobiernos que vienen en camino. Ese es el tipo de mensaje que hoy está pidiendo la ciudadanía y eso es lo que nuestras candidatas y candidatos
tienen que interpretar. No es un tema de comunicación, es un tema mucho más profundo. Y aquel o aquella que lo haga, que interprete eso, va a ganar elecciones y va a poder gobernar para transformar. Esta es una nueva realidad que ya está instalada. En ese sentido, la pandemia, que es muy negativa para todos, evidentemente, y sobre todo para la salud y la economía, tiene algo positivo. Y es que está transformando o ha transformado de manera radical la concepción de la política y de la vida que teníamos hasta hoy, aunque no nos demos cuenta que eso ya sucedió. Oye, pues esto está muy interesante, porque esto puede cambiar el perfil, o qué es lo que desean los ciudadanos, qué perfil de gobernante, ya no de candidato, de gobernante va a querer. Bueno, Antonio, la verdad es que claramente vamos a necesitar candidatas o candidatos que sean altruistas, solidarios, cooperativos y compasivos. Pero te voy a dar un dato mucho más importante de esto que acabo de decir. Hoy, todas las investigaciones que estamos haciendo en nuestros países, en España, aquí en México, en Estados Unidos también que estamos haciendo, en Argentina, etcétera, los líderes que los ciudadanos están pidiendo son líderes, fíjate nada más, líderes resilientes que tengan valores asociados a lo femenino. Me voy a explicar. Líderes resilientes. Un líder resiliente es aquel que es capaz de ponerse enfrente de los problemas, al frente de las personas, pero sobre todo que tenga la capacidad de ayudarnos a reducir el dolor que tenemos y además que nos ayude a cumplir los objetivos que por nosotros mismos no podemos. Eso es un líder resiliente. Pero además, fíjate qué interesante, con valores asociados a lo femenino. ¿Qué significa esto? Que hoy estamos viviendo la gran oportunidad y el momento más importante de que las mujeres formen parte de la vida pública, del gobierno de lo público. Estamos en el siglo de las mujeres. Es decir, hoy necesitamos más mujeres en el gobierno de lo público. Pero no solo eso, valores asociados a lo femenino significa también hombres que tengan perfil de entendimiento de esos valores, como son la compasión, la empatía, lo que yo llamo la bondad moral, todo lo que tiene que ver con el coeficiente emocional de las personas, todo lo que tiene que ver con la capacidad de abrazo, con la capacidad de entendimiento de que los problemas se pueden resolver de otra manera. Bien, eso es lo que viene, mi querido Antonio, y eso también está transformando la manera en la que vamos a ver la política y la manera en la que vamos a ejercer la política. Te hago una apuesta, en los próximos 20 años por lo menos se va a triplicar el número de países gobernados por mujeres. ¿Sabes de los 194 países reconocidos por Naciones Unidas cuántos están gobernados por mujeres? Solo 13. Solo 13, Antonio. Y de esos 13, los 5 mejores en gestionar la pandemia están presididos por mujeres. Esto va a cambiar y cada día, espero que también en México, vamos a ver presidentas mujeres gobernándonos en nuestros diferentes niveles de gobierno, no solo en México, sino en el resto del mundo. Hay que acabar no solo con la violencia machista, sino con el machismo en la política, porque hoy necesitamos ese tipo de liderazgo. Oye, Antonio, ¿y ves tú para el 2024 alguna mujer ya que pueda perfilarse para la presidencia de la República? ¿Tú conoces a muchas? Todavía no la veo, ahí ha habido varias oportunidades, estuvo Josefina en el PAN, Margarita lo intentó con su partido, Margarita Zavala de Calderón, pero en realidad creo que todavía no ha emergido o no ha sobresalido o no ha salido a la palestra una mujer con verdaderos chances de ganar la presidencia de la República. Pero creo que veremos mujeres en el 2024 y creo que antes de 2 décadas veremos en México y en otros países como España mujer presidenta. Sí, en México se hablaba de la jefa de gobierno de la Ciudad de México y también de Tatiana Cloutier, que pudieran ser parte de esos liderazgos que de alguna manera pues sobresalen porque están teniendo un trabajo también sobresaliente. Y bueno, pero yo no quiero que nos despidamos sin antes que me comentes tu visión. Tú conoces muy bien América Latina. ¿Qué pasará en América Latina con los gobiernos? ¿Qué liderazgos se van a generar?
de México hasta Brasil, ¿no? Mira, Antonio, esta pregunta, como todas las que has hecho, son muy importantes, pero esta me parece fundamental. En América Latina, fundamentalmente, corremos el riesgo de ir hacia gobiernos totalmente dictatoriales. Y esto tenemos que ser conscientes de que depende, para que no suceda, depende de que los ciudadanos tomemos parte del control de la vida pública. Es un riesgo latente. Cuidado, y nuestros países se terminan convirtiendo en Venezuela, en Cuba o en Nicaragua. 3 ejemplos en donde no hay libertad todavía hoy para libertad de hablar, libertad de hacer negocios, libertad de tener una vida propia. Solo en estos 3 países de América Latina, y cuidado, eso se extiende hacia otros países. Hay algunas amenazas, Paraguay, Argentina, hay amenazas de que eso puede suceder y tenemos que estar muy atentos. Sin embargo, ese digamos que es un camino en la decisión de la Y, lo que yo llamo la Y, eso es una posibilidad. La otra posibilidad, que es en la que yo creo, es que esta crisis de la pandemia, de la salud, pero también de la economía, nos abre muchas oportunidades, sobre todo en la política, para construir candidaturas nuevas. Yo lo estoy haciendo al menos ahora, con candidatos y candidatas emergentes que estén dispuestos a arriesgar desde este momento para gobernar en los próximos 10, 15 o 20 años y entender que se pueden construir países totalmente distintos, de transición, como te decía antes, para dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un mundo, un México, una Sinaloa un poquito mejor. Y eso es totalmente posible y es totalmente factible. Y desde esa perspectiva, yo veo una América Latina hermanada, tomada de la mano, tratando de resolver los problemas juntos y no solos. Y eso va a depender, Antonio, de todos nosotros. Y este es un mensaje claro de esperanza que yo quiero trasladar. Sinaloa tiene muchos problemas, pero Sinaloa sin Baja California no puede, Baja California sin Nuevo León no puede, Nuevo León sin Jalisco no puede, y Jalisco sin Yucatán no puede, y Yucatán sin Chiapas no puede, y México sin esos estados no puede, pero México no puede sin China, y China no puede sin Estados Unidos, y Estados Unidos no puede sin España, y así nos podríamos seguir. Es juntos y de la mano del alma cómo vamos a poder resolver nuestros problemas con estas pandemias que vienen ahora y que tanto van a lastimar a los ciudadanos de este mundo ya atribulado. Antonio, tú como periodista y todos los que nos están oyendo tienen una gran responsabilidad. Todos tenemos una gran responsabilidad. Es mucho más serio. La compasión no es un término religioso, es un término que nos permite ponernos en los zapatos del otro para saber por qué está sufriendo, para saber por qué sufrimos y para entender que ellos somos nosotros y que solo en nosotros es el que nos va a sacar adelante esta situación que estamos viviendo. Así es como yo lo veo, querido Antonio. Oye, Antonio, esto me da la impresión que es el profundo cambio que de alguna manera va a sufrir la humanidad ya con esto de la pandemia y con todo lo que has explicado, ¿no? ¿Sí? Aquí de nuevo. Sí. ¿Sí me escuchaste? ¿Es el profundo cambio, dijiste? Sí. Todo esto es un profundo cambio de la humanidad. El pensamiento seguramente va a cambiar. Pero por supuesto, de hecho ya está cambiando. El, digamos, pensamiento ya cambió. Ya cambió, pero mira, te lo voy a poner más allá todavía, Antonio. Te voy a poner la pelota más lejos, porque además, como dice un amigo mío, Marcelo, hay que tener proyectos en la vida que empujen la muerte para adelante. Aquí no hay ganas de morirse, aquí hay ganas de pelearla, ¿sí? Y yo creo que aquí tenemos que apostar por enterrar a nuestra democracia, que nos ha servido en los últimos 200, 300 años, enterrarla con nuestros muertos de la pandemia y atrevernos a crear una nueva democracia para que claramente no nos quede estrecha. Mira, Antonio, yo pienso que el futuro nos ha quedado grande y la democracia muy estrecha. Y es el tiempo de eso cambiarlo. Nuestra generación, la tuya, la mía, la que viene por detrás, la de los más chiquitos, todos juntos, como te decía antes, atrevernos a cambiar lo que nos está pasando para que el futuro no nos quede grande y la democracia estrecha. Por supuesto que el pensamiento va a cambiar, ya está cambiando. Solo es cuestión de atrevernos y de estar decididos a tomar, como diríamos en España, el toro por los cuernos. Solo así vamos a poder transformar y superar los problemas que se nos vienen encima. ¿Cuántos puntos del PIB
va a caer México. ¿Cuánta pobreza de esta clase media mexicana que ha con mucho esfuerzo conseguido un refrigerador, un carro, una casa, pagar la educación de sus hijos, van a volver para atrás a la pobreza? ¿Cuántos, Antonio? Dime. Millones. ¿Sabes cuántos millones en el mundo de personas viven con menos de $5 al día? La mitad de la población mundial, 4.000 millones. ¿Sabes cuántos viven con menos de $1 al día? Menos de $1 al día, Antonio. ¿Sabes cuánto? Casi 1.300 millones de personas. ¿Sabes cuántos niños en América Latina se han visto obligados en solo 4 meses de pandemia en empezar en trabajos forzados, en trata de personas? Más de 16 millones de niños. No vamos a poder, Antonio, solos. El pensamiento ya hay que transformarlo. Esto es común y colaborativo. Y eso es lo que viene. Simplemente ahora nos tenemos que poner manos a la obra. Y yo invito a todos que nos están escuchando hoy a que estén decididos y dispuestos a asumir el liderazgo que nuestros estados y nuestros ciudadanos nos están pidiendo. Pues la verdad que, Antonio, me da mucho gusto que hayas dado esta explicación tan aleccionadora, tan importante en estos momentos. Y la verdad es que no quiero cerrar la puerta, quiero que quedemos emplazados para otras pláticas en el futuro, Antonio. Para mí ha sido un placer que me hayas aceptado, una deferencia, que me hayas aceptado esta invitación. No, hombre, por favor, querido Antonio, quiero decirte algo. Mira, yo estoy terminando una jornada muy larga de gira de trabajo, pero así toca, todos estamos trabajando, tú también. Estoy en el auto, está lloviendo y se cortó 2 veces. Te pido 1000 disculpas. No, estuvo perfecta. Y solo por eso, Antonio, y porque, digamos, es muy agradable platicar contigo y con toda la audiencia, pues me tienes a tu entera disposición. Me encantaría que en otro momento, con un ambiente un poco más tranquilo y más iluminado también, podamos hacer otro Zoom para hablar con tu audiencia y contigo de los problemas de verdad que nos aquejan y de esa nueva política a la que yo me estoy refiriendo. Siempre que quieras, aquí voy a estar a las órdenes y estando dispuesto, a pesar de la pandemia, a abrazarnos para pensar juntos qué podemos hacer. Pues me da muchísimo gusto, tocayo, y la verdad es que bienvenido aquí a esta tierra, a través de este mecanismo. Está cerquita, la gente te ve muy cerca y a mí me da mucho gusto eso. Y bueno, pues no te digo adiós, sino hasta pronto y que tengas un excelente viaje. Gracias, Antonio. A ti y a toda tu audiencia. Hasta pronto. Un abrazo gigante. Cuídense mucho. Gracias.